una gran aventura cultural ilustrada. Yo creo que así podemos definir Ruta Quetzal Argentaria. Este programa institucional que agrupa a los jóvenes de 40 países, toda la Comunidad Europea, muchachos y muchachas de 16 y 17 años, y toda Iberoamérica, incluyendo Estados Unidos, Jamaica y Belice. Es una aventura en la que, siguiendo la ruta de algún descubridor, alguna ruta histórica, llegamos a los países iberoamericanos, nos fundimos en sus páginas precolombinas y en aquellas culturas originales, mayas, aztecas, aymaras, taínas, incas. Buceamos y analizamos y sobre todo comunicamos a nuestros jóvenes esa cultura común de ida y vuelta que es para nosotros, los del viejo mundo, aquella del nuevo mundo, y para ellos, los del nuevo mundo, cuando recorren España, descubrir la cultura mediterránea, que fue la fusión de tres culturas, la cristiana, la romana, la islámica y la judía. Creo que es un programa único en el mundo, es un programa que nunca se ha hecho en ninguna parte del mundo. Llevamos ya muchísimos años, 7.000 jóvenes que ya están unidos en esta fusión y siembran de esta manera la simiente en buena tierra de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Para conocerse, para defenderse, hay que amarse, y eso se hace en el conocimiento mutuo. Dicen que el quetzal, cuando está enamorado, corteja a su compañera volando muy alto, describiendo círculos y descendiendo después vertiginosamente hasta posarse en las copas de los árboles del bosque. Quizá fue así como le sorprendimos aquella tarde, cuando el crepúsculo y la soledad nos iban envolviendo a todos de un modo extraño y sobrecogedor. Cuando apareció sobre nosotros, como un relámpago verde cruzando veloz el oscuro fondo de los árboles. El espíritu del quetzal anida en el corazón de los más bellos lugares y parajes de América. Sierras y montañas muy altas, ríos caudalosos de aguas clarísimas, selvas interminables, bosques inmensos. América, el más hermoso escenario para hacer realidad la gran aventura humana de Ruta Quetzal Argentaria. Mejor recuerdo es la gente o el que pretendo que siga vivo, el poder decir tengo unos amigos excepcionales y que sin duda alguna serán para toda la vida, ¿no? Son un cúmulo de recuerdos, no puedes hablar de uno solo, es un viaje muy largo, son 46 días. Entonces, todos los recuerdos que tienes son de determinados lugares y con determinadas personas. Al final es lo que queda. Más que el ver unas ruinas o ver una catarata o un monumento, lo que te queda es que cuando estabas en esa catarata estabas junto a una persona, cuando estabas en esa ruina estabas compartiendo algo con esta otra persona. Es lo que te queda, la gente. La gente, los amigos, los jóvenes expedicionarios. Más de 1.500 chicos y chicas, procedentes de 39 países de Europa y de América, han participado hasta ahora en la aventura de Ruta Quetzal Argentaria. Un programa iniciático, ilustrado y científico en el que se mezclan cultura y aventura, y gracias al cual estos jóvenes tienen la oportunidad de descubrir las dimensiones humanas, geográficas e históricas de otros lugares diferentes a los suyos. Desde 1993, todos los años, a finales del mes de junio,
400 expedicionarios de 16 y 17 años viajan juntos por los caminos y los pueblos de España y de América y viven la gran experiencia del conocimiento. Durante más de 40 días tienen la oportunidad de convivir, de colaborar y de conocerse en un viaje tan lleno de contenidos, de esperanzas y de recuerdos que deja en todos ellos una huella imborrable para el resto de sus días. Al viaje yo le exigía mucho. Pero le exigía mucho tanto como creía haberle dado yo. Y me lo reportó por completo, porque las experiencias que vives con toda esta gente durante tantos días es que no las proporciona ningún otro viaje. Yo creo que no es lo que te esperas. Yo me quedé muy impresionado. Bueno, casi todo el mundo se quedó muy impresionado con la ruta. Por lo de las personas que conoces, más que nada, porque los sitios es verdad que son muy impresionantes, pero estás con unas personas que probablemente en la vida normal no puedes estar con una persona de Guatemala, a lo mejor que vive en una choza, que no tiene nada, ¿no? Y sin embargo sí que tienen mucho de otras cosas que a nosotros nos faltan. Eso es la historia de la ruta, que convives con personas tan dispares que aprendes mucho de esa convivencia. En 1993, el objetivo de Ruta Quetzal Argentaria fue conocer y estudiar la cultura de los mayas en Honduras, Guatemala y México, recorriendo los lugares donde habita el ave quetzal, elegida desde ese primer año como símbolo de la expedición. Durante más de 2000 años, los mayas vivieron en América. Su civilización es una de las más antiguas y, sin duda, la más avanzada y rica de cuantas existieron en el continente americano. Los mayas poseían extraordinarios conocimientos astronómicos y desarrollaron y utilizaron un calendario capaz de medir el tiempo con absoluta precisión. De su antigua cultura ha llegado hasta nosotros su sorprendente sistema de escritura jeroglífica, su arquitectura, su avanzada organización política y su mística religión. Actualmente, todavía quedan en pie innumerables vestigios de la civilización de los mayas, y su presencia sigue viva en cada uno de los pueblos y en las gentes de Honduras, de Belice, de México o de Guatemala. La expedición de Ruta Quetzal Argentaria al mundo maya partió del puerto de La Coruña el día 2 de septiembre de 1993 en el buque de bandera portuguesa JJ Sister, rebautizado Guanahaní para esta ocasión. Durante la travesía del Atlántico, que duró 7 días, el barco se convirtió en una auténtica universidad flotante en la que se desarrolló una intensa actividad académica y deportiva. Los expedicionarios participaron en conferencias, coloquios, talleres y seminarios dirigidos por la Universidad Complutense de Madrid e impartidos por eminentes catedráticos, profesores, escritores y periodistas. La práctica de varios deportes, así como las actividades musicales y lúdicas, llenaron el resto del tiempo de la travesía. A primeras horas de la mañana, hasta que llegaba la noche, los expedicionarios vivieron intensamente cada una de las jornadas. Gimnasia, tiro con arco, atletismo, taekwondo, tirolinas. Los talleres de títeres y marionetas, de radio, de trabajos con tejidos mayas, de informática. Y varios cursos sobre la cultura de los mayas, sobre botánica de las regiones tropicales, sobre geografía e historia y sobre literatura iberoamericana. Y así, día a día, se fue haciendo realidad uno de los objetivos primordiales de Ruta Quetzal Argentaria, la convivencia entre los 400 jóvenes de distintas nacionalidades. Y a través de la convivencia,
el conocimiento y la relación de amistad entre chicos y chicas de todos los países de Europa y de América, sin distinción de raza, de clase social o de lengua. Una vez en América, los expedicionarios de Ruta Quetzal-Argentaria viajaron a Honduras, a México y a Guatemala, y recorrieron cada uno de los más importantes centros históricos y arqueológicos del antiguo imperio de los mayas. Visitaron la antigua ciudad de Copán y contemplaron las ruinas de sus templos y de sus edificios, así como los innumerables elementos escultóricos construidos por los mayas. Se asombraron ante las intrincadas inscripciones, los jeroglíficos y los trabajos artísticos realizados sobre la piedra. Y quedaron fascinados por la gran variedad de formas y de figuras, humanas y de animales, esculpidas sobre las paredes y en las grandes y numerosas estelas que se levantan erguidas, evocando árboles sagrados, símbolos del poder y de la grandeza de la civilización maya. En Tikal, los expedicionarios visitaron los templos y las construcciones que componen su conjunto arquitectónico, consideradas las más altas de la cultura de los mayas. Esta ciudad llegó a tener más de 150.000 habitantes, siendo la más importante de América Central durante el tiempo del imperio. Las altas pirámides y templos, algunos de más de 50 metros, se yerguen por encima del espesor verde de la selva tropical y configuran un paisaje enigmático e increíblemente hermoso. Los expedicionarios de Ruta Quetzal-Argentaria subieron por las escalinatas hasta llegar a lo más alto de cada una de las construcciones y disfrutaron del panorama que se abría ante sus ojos, llenos de curiosidad. La ciudad de Palenque, en México, despertó muy vivamente el interés de nuestros expedicionarios. Una ciudad que fue habitada por primera vez hace 1500 años. Está situada en el Parque Nacional de Palenque y alberga casi 500 edificios, la mayoría de los cuales fueron visitados por los jóvenes de Ruta Quetzal-Argentaria, acompañados por varios arqueólogos que les explicaron el significado y la historia de este conjunto de ruinas, uno de los más importantes y sorprendentes de cuantos existen en la ruta de los mayas. En una larga marcha a pie por el interior de la selva tropical, los expedicionarios visitaron en Guatemala el biotopo del Quetzal, el lugar donde vive esta mítica ave, de larga y ondulante cola, que los mayas convirtieron en sagrada y poseedora de poderes y cualidades mágicas, y a la que hicieron vivir al lado de los dioses en sus historias y leyendas. La expedición recorrió estrechos senderos a través de la espesura de la jungla, abriéndose camino a través de las hojas, ramas y hierbas, y cruzando riachuelos y paisajes de una gran belleza. Los expedicionarios navegaron en varias lanchas por el río Usumacinta, que serpentea a lo largo de la frontera entre México y Guatemala, atravesando densas selvas tropicales, donde vivieron momentos muy emocionantes y disfrutaron contemplando los magníficos parajes, los poblados y la vida que discurría amablemente a su alrededor. En Guatemala, los jóvenes de Ruta Quetzal-Argentaria vivieron la gran aventura de la ascensión al Pacaya, un volcán activo que vomitaba lava y pedruscos incandescentes. Los expedicionarios llegaron casi hasta el mismo cráter, acompañados por varios vulcanólogos, en una subida larga y difícil. Fue sin duda una experiencia excitante e inolvidable, como casi todas las que vivieron durante los días del viaje al mundo maya. Yo creo que ha sido, digamos que es un punto de partida o un punto de inflexión.
porque no solo ya el viaje, sino sobre todo lo que acarrea. O sea, es un viaje, digamos, que tú descubres un mundo, una civilización que tú no conocías, pues Sudamérica, en el fondo, aunque sea cultura latina, no tiene nada que ver. Pero después comienzas, ya no, digamos que ya, las ciudades ya no es Lima, sino es Polo. La ciudad Cuzco ya es Marisol, o sea, cada ciudad tiene un nombre, o tiene varios. Y oyes las noticias internacionales y te parece como si fuese en vez de Perú o yo qué sé, Argentina o Panamá, pues que fuese Lérida o Galicia. O sea, la cosa es que el mundo parece ya una pelotita. Entonces, digamos que eso sí te hace pensar mucho, mucho. Uno de los principales objetivos que hay que seguir y uno de los principales aciertos que tiene la Ruta Quetzal es que conviven gente de muchos países durante muchos días. Y es gente que tiene una visión, una cosmovisión diferente a la tuya. Entonces aprendes, a todo momento aprendes muchísimo, porque la gente no piensa igual que tú, ¿no? En 1994, Ruta Quetzal Argentaria viajó a las tierras del mundo guaraní, siguiendo las rutas exploradas por Alvar Núñez Cabeza de Vaca y visitando las cataratas de Iguazú y las misiones jesuíticas de Paraguay, las famosas reducciones guaraníes creadas por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII. A comienzos del siglo XVII, al sur de Asunción, la capital actual de Paraguay, dos padres jesuitas reunieron a varios centenares de indios guaraníes en un poblado construido en torno a la iglesia y que se convirtió en la primera de las llamadas reducciones o misiones jesuíticas. Un siglo y medio más tarde, los jesuitas habían fundado 30 misiones en las que los indígenas cultivaban la tierra, tejían, forjaban, curtían, cosían y cantaban, conviviendo en un sistema comunitario que constituía todo un modelo de organización social y cultural única en el Nuevo Mundo. La expedición de Ruta Quetzal Argentaria al mundo guaraní realizó una detenida visita a algunas de las más importantes misiones jesuíticas que se encuentran en Argentina y Paraguay y que han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En la misión de Jesús del Tabarengue y en la de Trinidad del Paraná, los expedicionarios participaron en los trabajos del curso académico. Junto a las ruinas de las antiguas reducciones guaraníes, atendieron a las explicaciones que les dieron varios profesores y participaron en seminarios, talleres y prácticas deportivas. Durante 5 días, los diversos toques de las campanas en las iglesias de las misiones marcaban el ritmo de la vida. Desde las 5 de la mañana, con el toque al alba, hasta las 9 de la noche, con el toque de descanso, se sucedían ininterrumpidamente las diversas actividades. Las clases de esgrima, las de socorrismo, la gimnasia y los diversos talleres de astronomía, de imaginería, de etnococina paraguaya y de arqueología se alternaban con los cursos del programa académico. El escenario y el buen tiempo acompañaron en todo momento para la práctica al aire libre de todo tipo de actividades. Y especialmente divertido fue el taller donde aprendieron a construir todo tipo de marionetas y de máscaras y a elaborar tallas en madera y unos típicos palos que después utilizaban para bailar unas curiosas y tradicionales danzas guerreras. Todas las asignaturas fueron seguidas con mucho interés por los expedicionarios que se sentían fascinados por la historia de las misiones jesuíticas o la de los indígenas guaraníes. Cada clase, al decir de los propios alumnos, era como viajar en el tiempo,
a través de la literatura, de la antropología o de la historia. El último día, las ruinas de las misiones fueron escenario de un concierto a cargo de la Orquesta y Coro de Santiago. Un bellísimo momento que finalizó con la interpretación de la misa de Domenico Zipoli, la misma que años atrás cantaban en ese mismo lugar los indios guaraníes y los padres jesuitas. El Parque Nacional de Iguazú fue el primer contacto de los expedicionarios de Ruta Quetzal Argentaria con la selva y con la vegetación desbordante. A través de angostos caminos y guiados por expertos guardabosques, los 400 jóvenes conocieron todas las curiosidades de la flora y la fauna del lugar y gozaron de los magníficos colores y de los increíbles sonidos de la selva. Este parque sirve de refugio a numerosas aves y mamíferos, algunos de ellos en peligro de desaparición. Y aquí crece el curupay y el ceibo y el ingá, de hermosas flores filamentosas y grandes helechos, y miles de especies de árboles diferentes en una vegetación casi tropical. De repente, un rumor grave, incesante, que después se convirtió en un estruendo ensordecedor, descubrió a nuestros expedicionarios las célebres cataratas de Iguazú, un auténtico prodigio de la naturaleza. Toneladas y toneladas de agua, desplomándose ante centenares de ojos sorprendidos e incrédulos. Santa María. Cuentan que exclamó Alvar Núñez Cabeza de Vaca al encontrarse frente a ellas por vez primera en febrero de 1542, maravillado ante un espectáculo tan fabuloso. Las cataratas del río Iguazú, en la misma frontera entre Argentina y Brasil, tienen forma de herradura. Las aguas se desploman desde casi 100 metros de altura, levantando nubes de vapor inmensas, entre un estruendo ensordecedor y creando una auténtica sensación de vértigo ante tanta grandiosidad. Algo fascinante fue la experiencia de navegar a bordo de veloces canoas por debajo de las cataratas. Algo irrepetible, sobrecogedor, inolvidable. La población paraguaya de Coronel Bogado fue el comienzo de un inolvidable viaje en el tren de vapor más antiguo del continente americano. Acomodados en varios vagones de madera y arrastrados por una vieja máquina de vapor, los expedicionarios de Ruta Quetzal Argentaria disfrutaron del paisaje de Paraguay, que plácidamente discurría por el otro lado de las ventanillas. Atravesaron Villarica, Zapucay, Areguá
y Paraguarí, y se detuvieron en la orilla del famoso lago Ipacaraí, a donde llegaron en la noche de plenilunio en el mes de septiembre. El final del trayecto fue Asunción, la capital de Paraguay, donde iniciaron otro viaje de ensueño. A bordo de 2 barcos, el Bahía Negra y el Carlos Antonio López, remontaron el río Paraguay, siguiendo los pasos de Alvar Núñez Cabeza de Vaca hasta llegar a Corumbá, en el Pantanal brasileño. ...600 kilómetros río arriba y otros tantos de regreso... ...durante 6 intensos días de viaje... ...en los que se desarrolló la segunda parte... ...del programa académico de esta expedición. A punto ya de concluir el viaje... ...los expedicionarios tuvieron oportunidad de visitar un asentamiento de indígenas... ...en el Pantanal... donde conocieron algunas de sus costumbres, sus modos de vida y sus habilidades artesanales. Poco a poco, de esta manera, llegaba el final del viaje de Ruta Quetzal-Argentaria al mundo guaraní. Cuando te encuentras durante tantos días, contigo mismo, y con gente que te rodea y lo único que te lecciones son a ellos y ellos a ti, aprendes a valorar tanto el valor humano de esas personas como todo lo natural que te rodea, porque es precisamente a lo que has ido a admirar, ¿no? Que eres, como dicen los andinos, eres parte de la naturaleza y formas una parte de eso, eres una parte indispensable de ella. Siempre todos coincidimos en que nos cuesta mucho volver a nuestra realidad de antes y después del viaje, porque es como una especie de paréntesis, un poco de sueño, no te lo crees muy bien. Entonces vuelves aquí y te das cuenta de muchas cosas que por costumbre no has visto, ¿no? Muchas cosas que te das cuenta de que hay que cambiarlas, que no te gustan. Es un viaje muy útil para valorar las cosas y para considerar lo que hay que cambiar. Y te implicas en su cultura, de repente tienes un interés por ella, quieres saber más cosas, quieres estar al tanto de lo que ocurre, quizás por que conoces a gente allí y te preocupa que esa gente a la que tú quieres o estimas pueda sufrir o pueda estar en peligro, o al contrario, o pueda estar desarrollando pues, democracias. Todo eso es muy importante. En 1995, 400 jóvenes recorrieron con Ruta Quetzal-Argentaria, a través de Ecuador y Perú, el imperio de los incas. Según cuenta la leyenda, en tiempos muy antiguos, el sol creó una pareja. A él le llamó Manco Cápac y a ella Mama Oyo. Les puso en el lago Titicaca, les entregó una vara de oro y les dio la misión de ir por el mundo para que fueran hincando la vara en todos los lugares que conocieran. Y les encargó que allá donde la vara desapareciera, fundaran una ciudad destinada a ser el centro del universo. El recorrido fue largo. Manco Cápac y Mama Oyo intentaron varias veces clavar el cetro de oro, pero ninguna se hundió. Hasta que un día, ante la sorpresa de ambos, el cetro fue tragado por la tierra. En ese valle se detuvieron y allí fundaron la ciudad de Cuzco y crearon la dinastía de los incas. El viaje de Ruta Quetzal-Argentaria comenzó en Ecuador,
de donde partieron recordando la expedición del marino astrónomo español Antonio de Ulloa, que viajó desde Quito hasta Lima en 1741. El tren fue el medio de locomoción utilizado en esta primera parte del viaje, recorriendo la avenida de los Volcanes hasta desembocar en la Nariz del Diablo, donde el ferrocarril realiza un vertiginoso descenso en zigzag. Alausí, Riobamba, Cuenca y Machala fueron algunas de las localidades que visitaron, mientras el tren se convertía en un campamento itinerante en el que había tiempo para el descanso, la charla, el estudio o la diversión. En el tren, los jóvenes de Ruta Quetzal Argentaria llegaron a la falda del Cotopaxi, el volcán en actividad más alto del mundo y cuya impresionante cumbre, a 5.897 metros de altura, está siempre nevada. Uno de los objetivos de este viaje era tratar de llegar hasta lo más alto de esta fantástica montaña. La ascensión hasta la cumbre comenzó en la madrugada del sábado desde el campamento base en el refugio José Rivas, a 5.000 metros de altura. La cordada estaba formada por un representante de cada país. Algunos de los monitores y varios andinistas del Colegio San Gabriel, expertos conocedores de la zona, les acompañaban. La ascensión fue lenta y difícil. Era impresionante verles caminar y perderse a lo lejos por entre las aristas y las laderas nevadas del volcán. A 5.700 metros de altura se sintieron agotados. Hacía mucho viento y decidieron que era muy difícil, casi imposible, llegar a la cumbre. Había que regresar a la base, pero dos jóvenes expedicionarios, el peruano y el ecuatoriano, siguieron adelante. Alcanzaron la cima, entre una gran ventisca, agotados y felices, en la mañana del sábado día 8 de julio. Una fecha para la historia de Ruta Quetzal Argentaria. En la Hacienda San Agustín celebraron la llegada a la cima del Cotopaxi con bailes tradicionales y una gran fiesta, en la que participaron los expedicionarios y varios indígenas ecuatorianos. Allí sonaron los tambores, las quenas, los charangos, las guitarras y las zampoñas. Una música andina que les hizo sentir a todos de un modo muy distinto, sobre todo después de una jornada que había sido única e inolvidable. En la ciudad de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, se desarrolló durante varios días el programa académico de Ruta Quetzal Argentaria, organizado por la Universidad Complutense de Madrid. Cusco es una ciudad colonial de gran belleza, construida sobre la antigua ciudad inca, cuyos vestigios afloran por todas partes. En Cusco se conservan espléndidas iglesias, conventos y palacios, y en cada una de sus angostas calles surgen viejos muros de sólida cantería inca. Los restos de las murallas, de los palacios y de las muchas iglesias fundadas por los españoles sirvieron de escenario para las clases del programa académico. Varios profesores españoles o peruanos hablaron de arqueología, de geografía, de espiritualidad andina, de arte cusqueño, de literatura y de medio ambiente. E incluso asistieron a clases de quechua, la lengua que todavía, hoy en día, utilizan comúnmente los indígenas. Los expedicionarios participaron también, de manera muy activa, en los talleres de restauración y de conservación de monumentos, colaborando con los trabajos que en Cusco realiza la Agencia Española de Cooperación Internacional. Desde Cusco, los expedicionarios de Ruta Quetzal Argentaria se trasladaron a Machu Picchu, el monumento arquitectónico más famoso de Perú. Y lo hicieron andando por el camino inca,
a lo largo de más de 40 kilómetros por entre las montañas. Este, sin duda, fue uno de los mejores momentos de todo el viaje. Quizá el que dejó un mejor recuerdo, el más emotivo. 3 días caminando en una larga marcha de profundo significado, recorriendo andenes, caminos, cañones, cruzando ríos y puentes, todos en grupo, pero cada uno en solitario, concentrado en sus propios pasos por el estrecho sendero y contemplando impresionantes perspectivas y espléndidos paisajes. La primera jornada estuvo llena de ilusión y de entusiasmo. La segunda fue la más dura y difícil. Hubo que subir hasta 4.200 metros para luego descender hasta el mismo lecho del río al fondo del valle. El tercer día fue el más emocionante, el día de la llegada a Machu Picchu, el final de tantos esfuerzos y tantas esperanzas. Los abrazos en ese instante fueron interminables e indescriptibles. Se sentían tantas cosas, tantas emociones. Sobraban las palabras, las lágrimas, las risas, las miradas, incluso los silencios lo decían todo. En Machu Picchu montaron el campamento y visitaron la célebre ciudad perdida de los incas. Una ciudad que fue descubierta en 1911 por Hiram Bigman y que está situada en un entorno exuberante. Allí, los expedicionarios visitaron el Templo del Sol, el de las 3 ventanas y el del Intihuatana. Y recorrieron las ruinas de la ciudad, contemplando emocionados las edificaciones monumentales y enigmáticas del mundo inca que ellos habían conocido intensamente en la expedición de Ruta Quetzal Argentaria que ahora terminaba. Hay muchas cosas que impactan del viaje, es que como te he dicho antes, son 46 días, ¿no? Entonces impactan muchísimas cosas a diferentes niveles. A nivel personal, evidentemente, la gente, y es con lo que me quedo siempre. Ese viaje no sería el mismo si no se hiciese con las 500 personas con las que lo hicimos, ¿no? Tanto profesores como los expedicionarios en general, amigos ahora para siempre. Y es verdad que una vez que has estado ahí, que has conocido a la gente de ahí, porque claro, conocemos a gente de prácticamente todos los países de Sudamérica, Centroamérica, y bueno, es una gente tan simpática, tan cariñosa, que te sientes muy ligado a ellos una vez que ya les has conocido, y yo creo que el recuerdo de la gente de América es el que más me ha quedado, porque es una gente muy cariñosa y muy alegre. En 1996, Ruta Quetzal Argentaria viaja a Bolivia para conmemorar el 450 aniversario de la ciudad de Potosí y para recorrer las misiones jesuíticas de Mojos y de Chiquitos. Los escenarios de esta expedición son lugares de extraordinaria belleza y de gran significado histórico. Hubo un tiempo en que las minas de plata del Cerro Rico de Potosí eran las más importantes del mundo. Una época de gran esplendor en que la ciudad de Potosí en Bolivia se transformó en el centro económico y financiero de América y era más grande que París, Sevilla o Granada. Cada día se extraía de las 5.000 bocaminas abiertas más de 1 tonelada de plata pura. Con toda la plata extraída del Cerro Rico, se decía que se podía construir un puente entre España y Potosí. En la Casa de la Moneda se conservan todavía algunas de las antiguas máquinas laminadoras que sirvieron para acuñar las antiguas monedas de plata hechas en Potosí.
impresionantes y complejas máquinas hechas en España con madera de encina y que fueron llevadas desde Cádiz a Potosí, una ciudad que ahora cumple el 450 aniversario de su fundación. Las misiones jesuíticas de Chiquitos son el escenario del curso académico de Ruta Quetzal Argentaria en 1996. San Ignacio de Chiquitos, San Javier, Concepción, San José, San Miguel o San Rafael son algunas de estas misiones que actualmente pueden visitarse totalmente restauradas o conservando todavía el encanto y la nostalgia del pasado, como ocurre con la de Santa Ana, que se mantiene casi intacta como en sus orígenes en el siglo XVIII. Los misioneros jesuitas dejaron una profunda huella en Bolivia, que antiguamente pertenecía a la provincia jesuítica del Paraguay. Desde 1691 hasta 1760 fundaron las llamadas reducciones, que se convirtieron en las más altas expresiones del desarrollo cultural de Iberoamérica. Los jesuitas crearon en Bolivia varios asentamientos o reducciones, que actualmente todavía son el hogar de muchos chiquitanos. En torno a la iglesia, construyeron los pueblos donde vivían los indígenas cultivando la tierra, una parte del día para la comunidad y otra para ellos mismos. El resto del día lo dedicaban a aprender trabajos artesanos, a tallar madera, a pintar, a tejer y a cantar e interpretar música, tocando diversos instrumentos. En esos poblados las mujeres tenían las mismas obligaciones que los hombres, y la autoridad la ejercían los caciques en forma independiente y bajo la vigilancia de los jesuitas. Uno de los objetivos de Ruta Quetzal Argentaria en la expedición de 1996 a Bolivia ha sido el conocimiento y el estudio de esas antiguas misiones jesuíticas que representan sin duda una experiencia económica, social y cultural sin precedentes en la historia de los pueblos. A través de conferencias, cursos, talleres y seminarios, los expedicionarios conocen, incluso de manera práctica, el fenómeno de culturización y evangelización puesto en práctica por los jesuitas y considerado como uno de los más avanzados y originales del mundo español y misionero. El Salar de Uyuni, situado en el departamento de Potosí, es uno de los paisajes más sorprendentes de Bolivia. El Salar de Uyuni es el más grande del mundo. Está situado a 4.000 metros de altura y tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados. El salar es un espectáculo único y fascinante. Es como un inmenso espejo donde se reflejan las nubes o las lejanas montañas, o el enorme volcán Tunupa, o el maravilloso cielo estrellado durante la noche. En el mismo centro hay una isla conocida como Isla Pescado, llamada así porque desde lejos tiene la forma de un pez. En ella crecen los altos cactus columnares que llegan a alcanzar varios metros de altura. El Salar de Uyuni antiguamente había sido un gran mar interior que conectaba a través de un río con el lago Titicaca. Ahora es simplemente una enorme e inacabable superficie de sal, seca durante el invierno y cubierta por una fina capa de agua durante el verano. Caminar por el Salar de Uyuni es muy peligroso, ya que se pierde toda orientación e incluso las brújulas dejan de funcionar. Circular en coche es especialmente complicado y exige mucha pericia y habilidad por parte de los conductores. Hay que seguir las huellas de los coches precedentes para, así, evitar caer en las grietas muy numerosas o pasar por las zonas de menor espesor. El Salar de Uyuni es uno de esos lugares mágicos y sorprendentes que nunca podrán olvidar los jóvenes expedicionarios de Ruta Quetzal Argentaria.
La selva amazónica es un escenario especialmente atractivo y un lugar idóneo para el estudio y para el trabajo con los botánicos, biólogos y etnólogos que acompañan a Ruta Quetzal Argentaria. Y ahí precisamente, en San Ignacio de Mojos, en el departamento del Beni, en la zona amazónica de Bolivia, la música y el baile de los macheteros, una de las manifestaciones de la cultura tradicional mojeña, sirven de despedida a la expedición de Ruta Quetzal Argentaria de 1996 al legendario Potosí. Y así, año tras año, Ruta Quetzal Argentaria ha hecho vivir a centenares de jóvenes de los más diversos países y culturas, sueños, aventuras y momentos muy especiales. Experiencias que jamás habían podido imaginar, únicas e irrepetibles, casi una utopía. Un viaje lleno de entrañables momentos, de inseparables y auténticos amigos y de inolvidables recuerdos. En un principio te parece que bueno, que se acabó y que ya está, y que ahora tienes que volver a tu vida normal. A veces te dicen a ver si bajas de la nube o estás en la selva, y en cierta parte te gusta. Aunque sea duro, te lo digan, sea un concepto peyorativo, a ti te gusta porque en el fondo no te has ido. Y yo creo que a la gente debería de estar muchas veces en la selva, por lo menos para darse cuenta de que este mundo no es lo que tienes a tu alcance, lo que puedes ver, sino un contexto muchísimo más grande, en el cual hay muchas cosas que tienes que buscar porque te las esconden. La imagen que da la Ruta Quetzal es una imagen muy atractiva. Los sitios son pues, sitios de América que claro que a todos o a muchos siempre nos han atraído, ¿no? Las fotos y lo que se cuenta de ellos. Y el hecho de poder participar en un viaje que no es el típico viaje turístico en los que tienes que seguir una ruta totalmente restringida, que haya un cierto componente de aventura y de riesgo, de poder salir un poco de lo que es lo más típico, es una idea muy atractiva y eso, dar una imagen que a mucha gente de mi edad yo creo que le gusta, ¿no? La aventura y el conocer sitios, el conocer gente, es algo muy bonito y muy interesante. Una vez que has llegado a España, que te despides de la gente, que lloras mucho realmente, y miras a tu alrededor, te encuentras solo, sin toda la gente que te ha estado acompañando durante tantos días y tantas emociones y alegrías, ¿no? Y penas a veces. Te encuentras solo y además con ganas de ver a la gente lo más pronto posible, pero con ese sentimiento de soledad y de tristeza por no haber perdido, sino haber dejado por un tiempo aquella gente con la que has convivido durante 46 días. Que puedan parecer simplemente 46 días, pero en realidad es como toda una vida. Fue como un destello que aceleró nuestros corazones. Un espectáculo breve y mágico. Ahí, frente a nosotros, volaba un quetzal con su larga cola de serpiente verde esmeralda, iluminada por los últimos rayos del sol, ondeando con todo su esplendor. Fue sin duda una de nuestras más emocionantes experiencias. Algo inolvidable. Algo
que nos hizo sentir diferentes. Ruta Quetzal Argentaria, la expedición inolvidable.